Ricardo es el director de conservación, es el director nacional de conservación de la Administración de Parques Nacionales y va a darle la bienvenida a todos los participantes de esta capacitación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que para mí es un honor, digamos, poder estar en la apertura y presentación de este ciclo, agradecer que me hayan podido, digamos, dado este honor, y agradecer y felicitar a los compañeros, a las compañeras de la Dirección Regional Patagonia Norte por esta iniciativa, que como es tradición en Parque, la Dirección Regional Patagonia Norte fue la primera área técnica de nuestro sistema y siempre un poco iluminan el devenir, digamos, de nuestra institución. Y dado que la zona es, las montañas de la zona son tan utilizadas, o sea, tienen tanto uso y hay tanta actividad, este ciclo, esta puesta en valor, esta visibilización es muy propicia. Y así que creo que va a ser un ciclo bien productivo, y aprovecho también para agradecer al Centro de Formación y Capacitación por el acompañamiento continuo en este tipo de iniciativas. Así que, bueno, ¿qué más decir? Que nuestro continente tiene la columna vertebral montañosa como es toda la cordillera, que nos orienta y nos estimula, y a nivel conservación es una fuente tanto de, digamos, de evolución y de estudio, digamos, por los gradientes que genera. Y en esta diversidad de ambientes y de relictos que nos permiten, y digamos, lo que implica toda nuestra evolución de nuestro continente, poder investigarla. Y sin duda, también esta oportunidad que le da a nuestra especie, digamos, soñar el sueño imposible de transitar lugares y recorrer esa espalda de la montaña que solo quienes hacen escalada en roca pueden vivenciar con la religiosidad, digamos, de una parte de nuestra cultura. Así que, nada, bienvenidos a todos y a todas, y creo que va a ser vamos a aprender bastante con esta actividad. Muchas gracias. Gracias a vos, Ricardo. Bueno, continúo con la presentación. Primero que nada, agradecerles a todos los que están participando de esta capacitación. Les cuento que, como bueno, ya habrán leído en el flyer de difusión que tuvo, esta capacitación fue armada con intención de difundir, de informar, de reflexionar acerca de la conservación de las montañas y las actividades que se desarrollan ahí, teniendo en cuenta que toda actividad antrópica dentro de las áreas protegidas convive con la naturaleza y los componentes naturales que Parques Nacionales pretende conservar. Entonces, la idea era juntar a todos los actores, o por lo menos que sea un ámbito de compartir con todos los usuarios de las montañas, o los que más podamos, para darles a conocer cuál es nuestra intención respecto a conservar la montaña y de qué manera hacerlo cuando hay actividades que se desarrollan ahí. Específicamente esta capacitación se generó en el marco de un proyecto de regulación de la escalada en los parques nacionales, y bueno, la idea era que podamos
contactarnos desde la administración, los agentes de parques, con los usuarios, de algún modo, para que podamos reflexionar e informarnos acerca de cuál sería el mejor modo de convivir en la montaña y desarrollar las actividades. A lo largo de esta capacitación va a haber distintos oradores. Como saben, bueno, cada sesión va a ser un jueves a lo largo de octubre y el último viernes del mes. En cada sesión van a hablar 1, 2 o 3 oradores. En este caso, la primera sesión la van a dar Rocío Bahía, que va a ser la primera oradora. Ella es licenciada en Biología, estudió en la Universidad Nacional del Sur y pertenece al grupo de investigación de Biología de la Conservación, que pertenece a CONICET, está haciendo su doctorado. Este grupo, bueno, trata de estudiar componentes de la conservación de la biodiversidad con un fuerte componente en las aves y en los buitres en particular, en las aves carroñeras. Rocío se dedica al estudio de las aves y hoy nos va a contar cómo la escalada o las actividades de escalada o asociadas a la montaña pueden interactuar con las aves y cuáles serían las aves más sensibles y qué podemos hacer para minimizar estos posibles impactos o que la actividad se desarrolle en armonía tanto con el ambiente como con sus componentes, con las aves. Bueno, la dejo a Rocío con su presentación. Hola, ¿cómo va a todos? ¿Todes? Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos al grupo, ¿no? a poder participar de esto. Hemos estado ya intercambiando algunas de estas cositas con parques y también con algunos de los grupos de escaladores de acá de Bari. Así que, bueno, espero poder compartirles algo de lo que sabemos y que justamente estas jornadas sean un espacio de intercambio no solo de conocimiento, sino justamente de soluciones que se pueden llevar a cabo con esto que está afectando a varios sectores, ¿no? Voy a compartir y por favor me avisan más o menos a medida que vea la presentación, ¿sí? Porque ando con un poquito de retraso por el Wi-Fi y todas esas cosas. Cuando vean la pantalla completa, ¿alguien me avisa? Sí, ahí se está cargando. Todavía no. Bueno. Ahí está, Rocío, ya la presentación. Buenísimo. Bueno, como les contaba Laura, soy Rocío, trabajo en el GRIMI, que es el grupo de conservación, en investigaciones de la conservación, de acá de CONICET, de INIBIOMA, en Ecotono. Vamos a decirle que cualquier consulta que tengan se pueden acercar más allá de la charla a preguntar o a intercambiar, siempre estamos abiertos a eso. Hoy voy a estar dando esta charlita sobre escalada sustentable y bueno, cómo la escalada puede interactuar o impactar en las aves. También va a estar Guido, que es un chico que está haciendo su licenciatura en la Universidad del Comahue, y su tesina, bueno, trata sobre la escalada y algunos impactos en general, ¿no? No solo sobre las aves. Así que bueno, también seguramente en algún momento le dé la palabra a él. Particularmente vamos a estar hablando de los roquedales en general, de estos ambientes que son bastante, por un lado, estables, pero por otro muy dinámicos, y son todos aquellos afloramientos de roca, ¿no? O sea, vamos a englobar en esto desde aquellos pequeños roquedales como los grandes paredones, inclusive acantilados, pero bueno, acá nosotros en nuestra zona tenemos bastante de lo que son afloramientos, y por otro lado, grandes paredes, ¿no? Grandes formaciones, tenemos cañadones, y lo que tienen los roquedales son algunas cuestiones que los hacen bastante particulares, que son, por un lado, la gran heterogeneidad ambiental. ¿Por qué? Porque si prestan atención a una pared, tenemos desde grietas, huecos, agujeritos, repisas, todo eso va generando diferentes condiciones ambientales que dan también mucha más oportunidad a un montón de seres vivos de poder aprovecharlos.
Hablo de plantas que aprovechan, por ejemplo, la humedad entre las grietas, de repisas que son aprovechadas por las aves, de lagartijas que logran meterse entre estos huecos y termorregularse o ponerse al sol, poner sus nidos, sus huevos allí, ¿no? Entonces son lugares con una gran heterogeneidad ambiental. Esto tiene que ver con la topografía también y que permite la creación de estos microhábitats, ¿no? Entonces, ¿a qué da lugar esto? Bueno, justamente a que tengamos un montón de diversidad biológica en estos lugares, pero además de una diversidad biológica bastante especial, porque en general, como también son lugares que están bastante aislados, lo que se generan son endemismos, ¿no? O sea, seres vivos que solo pueden vivir en estos lugares y que los encontramos en estos sitios y no los vamos a encontrar en ningún otro lugar, inclusive del mundo. Entonces, son, por un lado, una gran fuente de diversidad, pero por otro lado también merecen un poquito de atención. Son lugares que muchas veces los vemos como que los dejamos de lado, inclusive nosotros cuando tenemos que estudiarlos e investigarlos, pero que sin embargo tienen un gran interés para la conservación también por todo lo que les contaba en cuanto al aprovechamiento que hacen los seres vivos y que nosotros inclusive también hacemos de estos lugares. En el caso de las aves, que es lo que vamos a estar hablando un poquito hoy, bueno, ofrecen varios recursos, ¿no? Que si prestamos atención los podemos ver a simple vista. Por un lado, el refugio, ¿no? Si yo tengo cuevas, huecos, me puedo refugiar de los predadores. Por otro lado, son sitios en donde puedo, por ejemplo, cazar algo, meterme en una repisa o en un hueco y comer tranquilo también. Para muchas aves, inclusive, cazan otras aves que se meten en los huecos, entonces también son lugares en donde pueden encontrar alimento, o justamente lagartijas o insectos. Para muchas otras aves son grandes lugares de dormideros, sobre todo para los buitres como los jotes, o el cóndor, que vamos a ver esas grandes paredes con marcas blancas que son, bueno, por ahí las cacas, en donde se quedan ahí. Las bandurrias inclusive también suelen usar mucho estos paredones para estar descansando en conjunto, porque en general suelen ser bichos que no están solos, sino que están con toda otra bandada o en pareja. Y algo bastante particular es que justamente usan estos grandes paredones para nidificar. En particular, por ejemplo, en el caso de las lechuzas o de algunos pajaritos, que son las aves más chiquititas, usan los huecos, ¿no? Pero las grandes aves suelen usar, sobre todo las rapaces y los buitres, las salientes, esas repisas, ¿no? Entonces ahí, que están bastante altas, les permiten justamente poner sus nidos. Por un lado, porque justamente están altas, están lejos, se sienten más protegidos. Es muy raro que un predador llegue a esa altura, ¿no? Salvo que sea, por ejemplo, un halcón o algo por el estilo que vaya a robar los huevos de otro ave. Pero bueno, no vamos a tener un zorro o un puma llegando a esa altura, digamos. Por otro lado, también tiene que ver con condiciones particulares de la pared. A veces las paredes brindan o están protegidas del viento, o tienen cierta exposición al sol, que bueno, les ayudan, según la especie de ave, a tener una nidificación más exitosa. Quiero avisarles que si cualquier cosa quieren preguntar, no tengo drama con que me interrumpan, ¿sí? Entonces, bueno, en el marco de, sabiendo un poquito todo esto, que a veces es para el que va a ver una pared, generalmente nos encontramos con pajaritos en huecos o nos sorprendemos porque un cóndor nos pasa al lado y demás. A veces son pequeñas cositas que tenemos que prestar atención, que nos ayudan a identificar a simple vista si un cañadón en una pared está siendo usada por aves y en qué intensidad está siendo usada por aves. Entonces, bueno, en el marco de esto empezamos a preguntarnos si la escalada en roca, en cuanto al aire libre, ¿no?, genera impactos ambientales, porque viene siendo una preocupación, tanto acá, que es bastante un poco reciente, pero sí en Chile, por ejemplo, o en España, en otros lugares en donde, bueno, también tienen mucha más afluencia de escaladores, ¿no? Por otro lado, porque involucra a varios actores, en cuanto a que involucra generalmente, bueno, a los mismos escaladores, a los montañistas, a los biólogos y a todas las organizaciones, que muchas veces suele suceder que los sectores que escalamos están en lugares, en reservas que son protegidos. Entonces, bueno, también hay toda una cuestión de organización, de regularización de estos sectores. Viene siendo un tema que de a poquito empieza a ser investigado. En general, lo que más se investiga es cómo afecta a la vegetación, ¿no? Porque es
es lo más visible, es como ese impacto un poco directo, inclusive a simple vista ya sabemos que para abrir una ruta de escalada, al menos de deportiva, tenemos que limpiar esa pared, digamos. Entonces, bueno, estamos teniendo un impacto directo que eventualmente también puede generar otros efectos sobre otros seres vivos, ¿no? Entonces, se empezó a investigar un poquito eso, pero los impactos son bastante variables, porque, como les decía, tenemos impactos por ahí en el suelo que impactan en las aves, o en general en los demás vertebrados, ¿no? Si yo estoy hablando de compactación del suelo, de erosión, o de la misma roca, que se está, muchas veces tiramos pedazos de roca para limpiar justamente la ruta y demás, bueno, estamos generando de por sí un cambio, ¿no? de ese lugar. Entonces, esto va a afectar, o no, eso hay que investigarlo, a los diferentes tipos de aves. Y bueno, en base a esto se han hecho varias actividades, como les contaba, en Chile, y también diferentes, desde Acceso Panam o otras organizaciones, bueno, diferentes propuestas, ¿no? Para poder escalar de manera más amigable con la naturaleza en general. Acá en Bari, el año pasado, estuvimos haciendo una encuesta a ver, más allá de uno como, no sé, biólogo, puede decir, mirá, afecta acá o allá, a ver qué percepción tenía la comunidad escaladora, porque es lo que en parte también importa, o sea, importa mucho cómo los escaladores ven sus sectores y sus lugares de escalada, si ven que creció, si no, y cómo ven ese cambio en el ambiente también. Entonces, bueno, preguntamos varias cosas. Esto lo hicimos en conjunto con los chicos de Barclim y de Acceso Panam. Preguntamos por un lado, bueno, la modalidad de escalada, porque los diferentes tipos de escalada tienen diferentes impactos, ¿no? Los sectores más frecuentados, que tienen que ver también con el grado de la escalada. Y bueno, después preguntábamos eso, si percibía cambios en algún sector, si cree que alguno de esos cambios que uno nota en el ambiente afectaría la decisión de uno de ir a escalar, por ejemplo. Si yo voy a un lugar y está sucio, ¿eso afecta mi decisión o mis ganas de ir a escalar a un lugar? Y preguntábamos como escaladores cuál era la solución. Esto lo hicimos a nivel país y tuvimos una muy buena respuesta, la verdad, por parte de la comunidad escaladora. Y en cuanto a los problemas, bueno, por un lado el que más se veía era, hay cada vez más escaladores, sabemos que la escalada está creciendo de manera exponencial, al menos la escalada deportiva. El magnesio en las paredes, en general se hablaba mucho de la basura, la erosión, que fue algo que nos llamó la atención, pero bueno, en cuanto al tema de los animales, saltaban algunas cosas como, bueno, veo menos vegetación, o las plantas muertas, y esto lo asociaban también con que cada vez veían las paredes más limpias de nidos, o que veían menos animales, algunos decían menos aves nidificando. Cuando hablaban de menos aves nidificando, muchos marcaban el caso de Villa Llanquín. En Villa Llanquín había todo un sector de que nidificaban las bandurrias en el sector de la cosa, y bueno, hoy yo no he ido últimamente a ver si están nidificando esta temporada, pero bueno, años anteriores ya no lo estaban haciendo, digamos. Entonces, en varios marcaban eso, por ahí eran escaladores que solían ir, y de repente, bueno, ven que esas aves por ahí estaban en menos cantidad o no estaban justamente con un nido. Entonces, bueno, ¿por qué la escalada interactúa o puede generar impacto sobre las aves? Bueno, un poco de los que les contaba. Por un lado, por algunas características que son propias de la escalada al aire libre y que algunas tienen efectos muy directos, que es lo que les contaba. Bueno, tenemos que remover la vegetación, tenemos que sacar pedazos de roca que están sueltos, colocamos material en la pared, sobre todo en la deportiva. La deportiva, a comparación de por ahí la escalada clásica, tenemos la diferencia de que cada tantos metros estamos colocando material, que eso no sucede en la escalada clásica. Por otro lado, al abrir sectores también estamos generando una apertura de sendas. Esto indirectamente va a afectar a las aves en cuanto a que, como les decía, dependiendo del tipo de escalada, puedo tener más o menos frecuencia. Si estoy abriendo escalada deportiva, probablemente hoy en día es la escalada más practicada, por lo menos acá en el sector, en la Patagonia, entonces, bueno, tenemos mucha más afluencia de gente. Esto genera mucho más erosión en el suelo, compactación, ruido, basura, magnesio,
y el mantenimiento de las mismas vías, ¿no? O sea, bueno, a ver, tengo que ir a cambiar las chapas cada tanto, las reuniones, tengo que mantener limpia, que la misma gente que practica el deporte, los mismos escaladores, la vamos limpiando, ¿no? Pero bueno, todo esto es propio de la escalada, entonces, como cualquier otra actividad humana, estamos generando un impacto. Pero después tenemos que pensar, cuando vamos ya como escaladores y como aperturistas, bueno, que esta escalada va a tener un impacto diferente según el tipo de escalada, como les decía, y el grado de escalada. Si yo tengo un sector que es de séptimos para arriba, ya probablemente vaya mucha menos gente. Por lo menos, inclusive esto mismo es lo que se trataba en la encuesta. Los sectores que son como más de sectores escuela, que inclusive van muchos muros a practicar, tienen naturalmente un impacto mayor sobre el ambiente, y eso se ve mucho más en la roca y en la erosión del suelo, ¿no? Y probablemente esto tenga mucho más impacto también sobre las aves. No es lo mismo estar escalando acá deportiva que irse a Frey, ¿no? La cantidad de gente que va a Frey o que va a Chaltén a escalar, bueno, es mucho menos, digamos. Entonces hay una cuestión asociada nuevamente a la cantidad de gente. Y por otro lado, al tipo de sector. Por ejemplo, no es lo mismo si el pie de vía es todo roca o su gran parte roca, como puede ser algunas partes de Ventana o Colonia Granito, o si estamos hablando de sectores en donde el suelo tiende a erosionarse porque es más tierra o más arena, como puede ser Nueva Colonia, Calabozos, ¿sí? Estoy hablando de sectores de acá de Bariloche. Y esto tiene que ver justamente con la capacidad de soporte del ambiente, que está asociado, bueno, a cuánto puedo soportar en cuanto a cantidad de gente y a impacto, y por otro la capacidad de resiliencia, que es, bueno, ¿en cuánto me mejoro? O sea, ¿cuánto vuelvo a ese nuevo equilibrio, no? Porque puede suceder que, bueno, ante un cambio, el ecosistema responda en general, y bueno, y se van adaptando, ¿sí? Los seres vivos se van adaptando también a convivir con las personas que están usando ese ambiente. Y por otro lado, tenemos que la escalada puede generar impactos por las características particulares de los buitres. Cuando hablamos de buitres, estamos hablando de jotes y de cóndores, que son por ahí los que suelen ser no necesariamente más afectados, sino más sensibles, ¿sí?, a esta actividad. ¿Y qué tiene que ver? Por un lado, porque tienen comportamientos sociales o en pareja. Esta foto es en la buitrera. Los cóndores suelen comportarse de esta manera, en cuanto a que duermen juntos, viven juntos, inclusive son monógamos, o sea, tienen sus parejas establecidas siempre y entonces los vemos en parejitas. Entonces, no estamos hablando de que vamos a afectar a un bicho, probablemente al afectar a uno, afectemos a la pareja o al grupo familiar completo. Es como un efecto cadena, digamos. Por otro lado, estos bichos tienen características de nidificación bastante particulares. Por un lado, como les contaba, van súper alto a lugares a poner sus nidos. Entonces, también es como decir, che, ponemos un nido a 200 metros y ahí vamos nosotros cuando escalamos, digamos. Entonces, es como una interferencia, necesariamente es una interferencia. Ni que hablar si estamos hablando de vías que pasan por el medio de nidos, ¿no? Es muy directo como efecto. Por otro lado, la temporada reproductiva. Justo se da que el momento, acá en Patagonia, en donde salimos a escalar, por lo menos más veces y más cantidad, y nos la pasamos afuera escalando, es en la misma temporada en que las aves se reproducen, en la primavera y en el verano. Pero, bueno, hay aves que tienen esta temporada reproductiva más corta, algunas más largas, que el periodo reproductivo dura menos, o sea, dura 15 días, 20 días, un mes, o puede durar un año. Entonces, esto cambia en cuanto a las aves. Por ejemplo, el cóndor pone un huevo cada 2 años, pero un pajarito lo pone cada 15, 20 días, es lo que dura, lo sumo un mes, y ya los pichones salen de su nido. Inclusive un pajarito puede poner varias puestas. Fracaso en una, bueno, lo intento y pongo en el huequito al lado, y por ahí en esa me va bien, digamos. Entonces, probablemente a ese pajarito no le impacte tanto como si le impactaría a un bicho de esto que tarda 2 años hasta que su pichón completo, o sea, tiene el huevo el pichón y vuelve a poner otro nido, ¿no? O sea, otro huevito. Entonces, en estas cuestiones hay que tener como esa diferencia de, bueno, a qué ave estamos afectando. Y sobre todo el estado de conservación.
el cóndor ya pasó a estar considerado vulnerable. Entonces ya de por sí estamos hablando justamente de aves que son longevas, porque ven mucho, que ponen nidos cada 2, o sea, tienen nidificación cada 2 años, entonces todo esto que ya los vuelve vulnerables, eventualmente, nada, los terminamos afectando un poquito más. En el caso, por ejemplo, de algunas rapaces, como pueden ser algunas águilas y el complomizo, pasa un poco lo mismo. Acá en Argentina no se ha estudiado, pero bueno, en España sí las águilas han estudiado y los escaladores han logrado convivir bastante bien con las temporadas reproductivas de estas aves. Bueno, que justamente suelen ser un poco las más afectadas por esto que les decía. Son aves muy longevas en donde las temporadas reproductivas son largas y no tienen tal vez tanta respuesta, más allá de que uno está escalando y ve pasar el cóndor y dice, uy, qué lindo, y da la sensación que no lo estamos afectando y quizá no lo estemos afectando en ese momento, pero probablemente si interferimos en su época de nidificación o inclusive de aprendizaje de vuelo y de varias cuestiones que tienen que ver con el comportamiento y cómo van evolucionando estos bichos, sí, sin duda, bueno, vamos a interferir y el impacto puede ser negativo. Bueno, ahora le doy un espacio ahí a Guido para que hable un poquito de lo que él está haciendo puntualmente en su tesina de grado, estudiando, él está por terminar la carrera de biología. No sé, Guido, si andás por ahí. Sí, acá estoy. Buenísimo. Gracias, Ro. ¿Se me escucha bien? Sí, yo por lo menos. Perfecto. Bueno, como dijo Rocío, yo estoy terminando la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de Comahue, acá en Bariloche. Y lo que estoy haciendo en mi trabajo es evaluar los posibles impactos de la escalada deportiva en las presencias y en las abundancias de las distintas especies, ¿no?, que mencionaba Rocío, que pueden habitar los roquedales, en específico los roquedales del noroeste de la Patagonia. Bueno, lo que evalúo en específico son sobre la vegetación que se encuentra en los bordes de los senderos que llevan hacia los sectores de escalada, y también la vegetación que se encuentra en los bordes de los pies de las vías, que son estos lugares donde los escaladores se mueven más que nada. Y también hago censos de todas las aves que encuentro en la roca, ¿no? Los muestreos los estoy realizando en las zonas cercanas, en los sectores que quedan cerca de Bariloche, y también de los sectores que están cerca de las localidades de Bolsón y también de Lago Puelo. A cada distinto sector lo que hacemos es asignarle un distinto grado de concurrencia según la encuesta que mencionó Rocío, como para tener una aproximación del grado de disturbio que puede llegar a tener el sector en específico. Y en cada sector se mide lo que les contaba, sobre una estimación de diversidad de especies de aves y de plantas. Para lo que hago en aves, básicamente son observaciones y censos auditivos de 8 minutos, estableciéndome en los pies de las rocas, y bueno, donde anoto todas las especies que observo y escucho en esos 8 minutos. Y lo comparo en el mismo sector, sin la presencia de escaladores, y con la presencia de escaladores, como podemos ver ahí en el dibujito. También lo que hago es en rocas donde donde no están equipadas con vías de escalada, también intento tomar estos datos. A veces no es tan fácil porque no encontramos rocas que sean similares a las que se escalan y no estén equipadas ya, porque por lo general los escaladores tienden a equipar todo lo que sea escalable, ¿no? Y bueno, pasamos para la siguiente row. Y para las especies de plantas, la vegetación, en los bordes de los senderos, lo que hago es estimar la diversidad y la abundancia de especies de plantas y comparándolas en los bordes de los senderos con el interior del bosque. Lo mismo para los bordes de los pies de las vías.
No sé si ustedes están viendo, yo sigo en la misma filmina que antes. Yo ya te pasé a la otra Ah, filmina. entonces debe estar No, por acá te veo la cambiarse. misma, Pero no se observa el cambio. Sí, Y ahí sí. bueno, en lo que estuve observando, en los muestreos, y empecé el verano pasado, parte de la primavera y el verano pasado, y en las rocas más que nada, observé desde especies que podemos observar en cualquier parte, cuando salimos a caminar al bosque, como chucaos o colibrís rubí, hasta halconcitos y cóndores, desde todo lo que se puede observar cuando se va a estos sectores. Y bueno, creo que eso sería todo. Acá en las flechas les mostraba los bordes, ¿no? Como todo esto, si no estuviese la presencia de los escaladores, la vegetación podría estar colonizando estas partes. Y eso, más que nada. Bueno, remarcar que este es el primer estudio en realidad que se está haciendo puntualmente acá en Bari sobre cómo la escalada afecta en varias cuestiones, ¿no? Desde el suelo, la vegetación y las aves, porque muchas veces las medidas que tomamos o que uno propone son medidas basadas en el principio precautorio, es decir, como sabemos que afecta en otro lado, bueno, por las dudas acá lo hacemos de esta manera, pero no tenemos datos puntuales de qué es lo que está pasando con las paredes de acá de Patagonia, ¿no? Bueno, Guido también habla en la comarca. Entonces está bueno porque cada sector tiene diferentes características. Hay rocas que naturalmente son desnudas, digamos, y por ahí el efecto de la vegetación no es tan marcado como otras que tenemos que limpiar un montón, ¿sí? De vegetación. Nos vamos a comparar una pared en el trópico o en Brasil que una pared tal vez acá. O la diferente exposición que tienen las paredes también hacen que estén con más o menos roca, o la humedad, si tiene más o menos líquenes, musgos. Entonces está buenísimo poder empezar a investigar esto bien en concreto acá, ¿no? Para después poder decir, bueno, por ahí no afecta tanto como uno piensa, o no, che, realmente está afectando bastante. Algunas cuestiones son de lógica y otras cuestiones que tienen que ver con cómo interactúan los diferentes componentes del ecosistema. Así que bueno, para continuar un poquito, vamos a pasar a hablar de qué podemos hacer con algunas acciones, bueno, para tratar no vamos a proponer decir, bueno, no escalamos más en un lugar, sino, bueno, cómo hacer que esto tenga el menor impacto posible. Sin duda, la principal cuestión es la educación y tener conciencia y respeto hacia el ambiente en general. Cada vez las campañas están apuntando más a disminuir la basura, al tema del ruido, a respetar justamente el ambiente en el cual estamos y a respetar también al compañero que está escalando al lado o el grupo de escaladores que estén al lado, ¿no? No solo a las aves, sino que es como una cadena que se viene sucediendo. Pero sí está bueno también cada vez más formarnos en qué es lo que hay en las paredes. Muchas veces no sabemos qué seres vivos hay en un lugar, desde las plantas hasta las aves. Y nadie tiene por qué saber que en ese lugar habita un cóndor. Sin embargo, muchas veces, por ejemplo, una ficha educativa o en las guías de escalada cada vez se fomenta más. Esto es decir, bueno, pongamos qué aves hay, qué plantas hay, y está buenísimo también, nada, poder saber qué hay, nos conecta más con la naturaleza y eso nos lleva también a poder y querer conservarla un poquito más. Por otro lado, desde la parte más neta, bueno, esto que como está haciendo Guido ahora, poder investigarla y trabajar en conjunto con los diferentes actores, porque uno como biólogo sí puede saber todo el ciclo de vida de un cóndor o de un pajarito, pero tal vez no sabe sobre cuestiones básicas de la escalada. Entonces ahí es donde entra también la cuestión bueno, a ver qué nos dicen los aperturistas, qué nos dicen los escaladores, o inclusive trabajar en conjunto con arqueólogos, geólogos que también conocen las rocas y conocen el suelo, porque muchas veces esos impactos dependen de eso también. Es más, muchas veces son los mismos escaladores los que vienen a plantearnos una inquietud, un problema, che, mirá, vi un cóndor acá, no sabés qué bueno que estuvo este encuentro, digamos. Esas cosas también suceden y son los que más están en la naturaleza, los que más van a ver cosas y esos datos son buenísimos también, ¿no? Y eventualmente se pueden detectar problemas antes, porque también vamos al punto de que cuando muchas veces
yo quiero, no sé, como pasó con el caso de Ventana, desequipar una vía, y hay que ver en qué momento se desequipa o no, pero tal vez esa medida ya está tomada tarde y el impacto ya se hizo, digamos. Entonces, vamos siempre tratando, me parece que trabajando en conjunto podemos adelantarnos un poquito para prevenir algunas cosas. Sobre todo esto, decir, che, vamos a desequipar una vía. No, que eso sea lo último que tengamos que proponer o hacer, digamos, porque no está bueno, digamos, ni para los escaladores, ni para las aves, ni para nosotros. Sin duda, poder intercambiar o ver qué han hecho en otros lugares o en otros sectores de escalada que tienen las mismas problemáticas ayuda. Muchas veces ya sabemos qué hacer, como pasa en Pueblo, o bueno, acá en Bolsa de Gatos, donde decimos, bueno, hay un compromiso en tal pared y ya sabemos que todos los años ese halcón va ahí, porque además son bichos medios territoriales, entonces si no está en esa repisa, va a estar en la repisa de al lado, y entonces ya sabemos un poquito, y si consultamos con alguien que sabe un poquito más, o qué se ha hecho en otro lugar para esto, bueno, ya sabemos que eventualmente esas paredes en determinada época no se escala, o bueno, o vamos a seguir viendo cómo sigue ese nido o cómo sigue esa actividad para ver qué medidas tomamos también. Y acá hablo de poner un poco del tema de la organización de la comunidad de la escalada o de la posible cuestión de regular la escalada, ¿no? Con esto de la organización de la comunidad de la escalada me parece súper importante por varias cuestiones. Primero, porque nos lleva a nosotros a estar tomando decisiones, hablo como escaladora tal vez, un poco acorde, ¿no? En cuanto a ponernos de acuerdo con los mismos escaladores y poder trabajar en conjunto, porque somos los que estamos en el medio ambiente y los que estamos yendo a los sectores de escalada. Y voy a nombrar algunas de estas cuestiones que se fueron dando sobre todo el año pasado y que creo que son como un ejemplo a seguir. Bueno, desde Acceso Panam se ha trabajado muchísimo y se viene trabajando básicamente, bueno, en América, en Chile y acá en Argentina. El año pasado se dio en Piedra Parada, que bueno, se llevó todo el tema de la construcción de baños secos, que eso sin duda es muy bueno en general para el ambiente, ¿no? Pero acorde a esto estuvimos haciendo todo un relevamiento con aves argentinas y trabajando con parques. Entonces, trabajando con la guardaparque de ahí también se genera un buen vínculo, digamos, en donde, bueno, de repente se cambia también esa visión de que el escalador va con determinado interés, y che, no es tan así, a nosotros también nos copa tener un ambiente sano, no nos gusta ver cómo el ambiente se degrada, o ver basura por todos lados, o que haya olores, o levantar una piedra y que haya papel higiénico, y nos gusta gozar el canto de un pajarito. Entonces, también se empieza a generar un buen intercambio con esto de los diferentes actores, ¿no?, que están involucrados en toda esta problemática. Bueno, Acceso Panam también tiene varias cuestiones de manejo de la escalada y qué hacer en cada caso, que creo que después lo van a tener como material complementario para leerlo. También está en la página de Acceso Panam en la biblioteca. Después, a partir de lo que pasó el año pasado, también los escaladores de Bariloche se lograron unir y poder reunirse para formar esto que es la Asociación de Escalada de Bariloche. Particularmente, bueno, se estuvieron haciendo cuestiones de trabajo de pie de día en los sectores que se veían más erosionados como Ventana o Paredes Blancas, que está buenísimo y que es algo muy visible y que nos ayuda a nosotros, sobre todo para evitar la erosión y también fomentar el regreso a la vegetación. Y en cuanto a las aves, empezó a seguir a los nidos, hubo muy buena respuesta también de parte de los aperturistas, en cuanto a decir, uy, bueno, hay un nido, pongamos un cartelito y lo vamos viendo, y tal vez es un mes solo, y ese mes solo, y ya está, y después podés escalar en Colonia Granito. Inclusive Facu Olmo se decidió sacar las 2 primeras chapas, porque muchas veces pasa que, bueno, puedo no responder un cartel, o eventualmente también pasa que viene gente de otro lugar que no es de acá, y que no tiene por qué saber que esa vía no está para escalar, el cartel se fue, lo sacaron, lo que sea, y bueno, sacando tal vez las 2 primeras chapas en un mes, por un mes, que es lo que duraba, me acuerdo en este caso, en un nido de rayaditos, bueno, nos despreocupábamos y se fue varias veces. Cuando ya los rayaditos se fueron, la vía se volvió a escalar. Lo mismo pasó en Canuto con este nido de Peutren, y no hubo mayores conflictos. Hace poquito, en Chaltén, bueno, también estuvimos hablando allá con los escaladores y parques, justamente en lo que es la vía de la Tradi, que bueno, ya se sabía desde hace varios tiempo que siempre se veían cóndores. Aparentemente este año están nidificando, la respuesta fue muy positiva, decir, che,
esperemos a noviembre y vemos si realmente hay nido, si hay huevo, y vemos. Bueno, si hay un nido en el medio de la vida, lamentablemente esa vida, lo que uno recomienda es que no se escale. Después va a depender, esto como no es parques, va a depender un poco también de la comunidad escaladora, a ver qué decide hacer y qué no. Esta vida es una vida encima muy popular, pero bueno, uno puede recomendar eso. Ahora, vamos por el principio precautorio, decir, bueno, me parece que por ahí esperemos hasta noviembre, vemos si el nido está y si el nido realmente está, y bueno, no se debería escalar, digamos. Y no es necesario andar sacando chapas ni desequipando una vía si tenemos esa cuestión del respeto y de la paciencia, ¿no? De que este bicho está ahí nidificando, tal vez ya el año que viene se va y podemos escalar todo el verano que viene y no molesta, por decirlo de una manera, y después por ahí ya no nidifica en ese lugar y nidifica un poco más acostado, y bueno, ir siguiendo, ¿no? También esta cuestión del monitoreo y del registro de cómo se van dando la diversidad de aves, o sea, de las aves que están y de las aves que nidifican, es bastante importante y nos ayuda sobre todo a saber si realmente el bicho se va o se queda, en general hablo. Y bueno, para ir terminando un poco la charla, les quería mostrar un videito que hemos compartido con un amigo y que es más que nada para ver las cosas a las cuales el contacto que podemos generar con estos bichos, sobre todo desde el lado del respeto y de la admiración, ¿no? Porque estamos generando un buen vínculo desde ese lado del respeto a la naturaleza. Es importante la regulación, sin duda, porque muchas veces no todos tenemos el mismo grado de conciencia, pero también es necesario que cada uno desde su lugar logre relacionarse de una manera más armoniosa con las aves. ¿Me van avisando si se ve el videíto o si se traba? ¿Alguien por ahí? Ahí se ve, pero que está como pausado. Este video lo comparte Diego Silmari. Bueno, como ven, ese video lo mostraba Dieguito ahí en la cumbre en Frey, en la principal. El bicho, muchas veces vamos a tener estos encuentros con cóndores cuando nos acercamos a estos ambientes y sin embargo poder agradecer ese encuentro y ponernos en esta postura de, bueno, no lo molestemos, está ahí. Y eventualmente, como ha pasado también en Frey, de repente estar atentos a ver qué pasa con esos bichos y poder comunicarlo a las personas que también saben un poquito más, sin duda va a ayudar a que interactuemos mejor entre las diferentes partes que involucra la escalada y el medio ambiente y que nos podamos relacionar de una manera armoniosa sin tener que recurrir tal vez a cuestiones que nos lleven a roces o a choques que sin duda no nos gustan a ninguno. Así que bueno, les agradezco por la atención y bueno, los dejo creo que viene Marcela a hablar de plantas, así que disfruten esa presentación también. Bueno, muchas gracias, Rocío. Ahí me están pidiendo si después podés pasar el link, no sé si se puede compartir del video a algunos que no pudieron verlo completo. De una, sí. Así que, bueno, a todos aquellos que no lo pudieron ver, después van a tener el link para verlo tranquilos. Muchísimas gracias. No. Por, ¿Se dejó de compartir? ¿Cómo? Se dejó de compartir ya, ¿verdad? Sí, se dejó de compartir. Buenísimo. Perfecto. Pongo... Ahora vamos a escuchar a Marcela Ferreira. Marcela es bióloga, es docente y guía de turismo botánico. Trabaja desde muchísimos años con la flora de Patagonia y especialmente con las plantas de alta montaña y de la estepa. Y trabaja mucho con educación ambiental. Es una gran conocedora y recorredora de los ambientes de montaña. Fue profesora de sistemática de plantas vasculares en la Universidad de Río Negro y tiene muchos trabajos publicados en relación a las plantas de alta montaña. Dedica
su tiempo también a dar capacitaciones como estas, ha dado muchísimas capacitaciones y ahora tenemos la suerte de tenerla acá con nosotros, así que bueno, la escuchamos. Marce, no sé si estás por Sí, ahí. acá estoy, acá estoy. Bueno, gracias por la invitación y gracias a todos los que están presentes. Me encanta hablar de la alta montaña. Hermosas las presentaciones anteriores, que están muy relacionadas con los que yo voy a contar ahora. A ver si me dicen eh, si estoy presentando la pantalla. A ver, esperen un ratito. Saben que también yo tengo un delay hoy. ¿Hay algún problema? No sé. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, se ve la pantalla. ¿Sí se ve? Ah, perdón, ahí estoy haciendo acá. ¿Estás viendo la presentación completa de mi escritorio? Todavía no, Marcela. Todavía no apareció. A ver, espera un segundo. A ver, voy a abrir de nuevo. No sé, ¿hay algún problema acá? ¿Ahí la están viendo la pantalla o todavía no? No, aún no. Ay, ¿se ve que internet anda sumamente mal o estoy haciendo algo mal yo? A ver, Quizás no le puse, espera, ¿sabés qué pasó? Ya sé por qué. No le puse presentar la pantalla. Ahora por claro, eso. Ahora sí. perfecto. ¿Ahora la Ahora están sí. viendo? Sí, la están viendo y Ahora sí. se ve completa. Bueno, empiezo de nuevo, entonces disculpen. Eh, bueno, la idea es contarle así rápidamente sobre la flora de alta montaña, las particularidades que tiene esta flora y la importancia que tiene la conservación de la misma, ¿no? Primero, tenía que poner presentar, ¿no? ¿Cómo lo hacía eso? Que recién ustedes me ayudaron para poner presentación, Sí, ¿cómo lo abriendo tenía que hacer? con los puntitos suspensivos y poner en vista de presentación. A ver, Eh, espera, entonces tengo que y ir de nuevo lo- a ver, espérame, acá, ay, más tarde. Esperen, disculpen, pero tengo algún problema técnico. Tengo que abrir, abro la charla, ¿no? La misma charla que sí, teníamos recién. la habíamos abierto antes, la habíamos probado en Google Chrome. Sí, ahí ¿Recordás? está. ¿Y dónde tenía que ir? Ah, acá, los puntitos, En, no, ay, no puedo pasar. en la Eh, parte superior derecha. Parte superior derecha. Mm, Eh, si es que no encuentro acá. ¿Dónde estará acá? Acá. Uy, bueno, no sé. ¿Te acordás que lo hicimos y ahora no lo puedo hacer? sí, pero ahora no Acá, estás en Google. Espérame un segundo. Sí, ahora ya entiendo qué me pasó. Espérame un segundito. Disculpen, cuestión técnica. Ahí, ¿no? Abrir con. Ahí está. Espérame. Es que la cerré sin querer. Ahí estamos, ahora sí, ahora sí. Eh, Ahí están viendo, ¿no? Y debes presentar la pantalla nuevamente. Ahí está. Ahora la están viendo. No, tenés que compartir tu pantalla, Marcela. Mm, ¿Para qué lo practicamos antes, no? A ver, espérame. Acá. Ahí está, ¿la estás viendo ahí o no? No, Ahora sí, sí, en los puntitos suspensivos en la parte derecha superior, sí. sobre la franja negra, Presentar. Uf, ahí está, ahora, ¿no? Ahí lo presentar. logramos. Perfecto. Bueno, disculpa. Entonces, vamos a ver, lo primero que quería que viéramos es la localización de las especies de alta montaña, porque aunque parezca algo obvio, van a ver que hay localizaciones de especies altoandinas en sitios que no son estrictamente las cumbres de la cordillera, ¿no? Eh, por ejemplo, en nuestra zona, si estamos hablando de Patagonia, usualmente las plantas de alta montaña están por encima de la línea del bosque, lo que nosotros llamamos como el tree line o el timberline, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que hay por encima de esa línea se considera alta montaña.
Estás viendo, ¿no? ¿Está pasando? Las diapositivas están pasando. Sí, están Sí, pasando Marce. correctamente. Ah, perfecto. Bueno, usualmente cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la altitud del Timberline? Ustedes saben que esto está condicionado por la temperatura, entonces obviamente la altitud del Timberline baja desde el norte hacia el sur, ¿no? Nosotros tenemos en Patagonia desde los 1800 metros más o menos en la zona de Copahue hasta los 500 metros en la zona de Tierra del Fuego, ¿no? En Ushuaia. Si se van a Mendoza, para encontrar plantas de alta montaña tienen que pasar los 3.200 metros de altura. Pero algunas veces, por ejemplo, cuando no hay bosque, uno dice, bueno, ¿y dónde están las plantas de alta montaña? En Patagonia y en el sur de Mendoza están por encima de la estepa. Ustedes están circulando por la estepa y en algún momento, que si se llega a ver mi cursor, van a encontrar que empiezan los ecosistemas de alta montaña. Pero algo que es importante saber, por ejemplo, estos típicos sitios de escalada donde ustedes van generalmente, como la zona del Catedral, eso no hay duda que tiene plantas de alta montaña, o como puede ser, ¿no es cierto?, el Torre, Firroy, etcétera, etcétera. Pero algunas veces las plantas de alta montaña se suelen bajar en los cañadones cuando hay avalanchas o deslizamientos. A veces las plantas se bajan siguiendo esos deslizamientos y a lo mejor uno está en esta zona donde supuestamente tendrían que estar a 1.700 metros sobre el nivel del mar como acá, y uno ya las empieza a encontrar a 1.200 metros, por ejemplo, o más abajo, ¿no es cierto? Y también muchas veces los afloramientos rocosos que hay en la estepa pueden albergar plantas de alta montaña. Y como dijeron en la presentación anterior, estos sitios son sumamente interesantes porque son afloramientos rocosos aislados, a veces en la estepa, y que están alejados de la línea cordillerana, lo cual hace que ese aislamiento eh, colabore digamos, la producción de nuevas especies o nuevas variaciones de determinadas especies debido justamente a ese aislamiento a lo largo del tiempo. Bueno, como ustedes saben, aquí no hace falta explicar mucho, la montaña se considera uno de los ambientes más extremos para la vida en el planeta, por distintas situaciones, no solo para nosotros, sino que también para las especies que lo habitan. Porque, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, los suelos son rocosos, arenosos, pobres en materia orgánica, son prácticamente inexistentes. Ahora ustedes piensen como planta, ¿no? De que tienen que vivir en esas condiciones. Hay fuertes pendientes, el terreno es sumamente inestable, propenso a avalanchas, deslizamientos, ¿no es cierto? La radiación solar es intensísima, incluida la radiación ultravioleta. Las temperaturas son sumamente bajas y no solamente eso, sino que hay una notable amplitud térmica entre el día y la noche y entre las estaciones. Entonces esto, ustedes imagínense un día de verano que hace tanto calor de día y a la noche por ahí la temperatura baja bajo cero. Entonces esos ciclos de congelamiento y descongelamiento del suelo están trabajando todo el tiempo sobre las raíces de las plantas, ¿verdad? Bueno, la acumulación de nieve que puede alcanzar varios metros de espesor, se puede extender por varios meses, las plantas están ahí debajo, activas porque no han alcanzado todavía una temperatura como para desacoplar sus funciones vitales, y sin embargo no pueden fotosintetizar, entonces están gastando energía, pero no están produciendo, digamos, eh, las condiciones de la velocidad del viento, que puede ser extremo y que hace que vuelen partículas y que, digamos, rocen a las plantas y a veces las pueden lastimar, ¿no es cierto? Y las estaciones de crecimiento muy cortas, ¿no? Yo siempre digo, esta foto fue sacada en pleno verano en el Cerro Farner, y fíjense que las plantas este año seguramente no van a ver la luz, o sea, un año van a pasar 2 temporadas hasta que esas plantas puedan salir y fotosintetizar. Entonces convengamos que la vida en las alturas es bastante difícil y
le presenta muchos desafíos a los seres vivos, especialmente a las plantas que no se pueden movilizar, ¿no es cierto? Entonces, la idea común, que eso es algo que a veces también atenta contra la protección de estos ambientes, la idea común de las personas es que, bueno, en un ambiente adverso no vive nada, ¿no? Entonces, cuando uno mira imágenes o está caminando en la montaña en sitios como esto, que uno ve un mar de piedras hasta el infinito, uno dice, bueno, ahí no debe vivir mucho, ¿no? Entonces, muchas veces le dicen los desiertos de altura o los pedreros, como si no hubiera vida, y sin embargo vamos a tratar de romper algunos mitos durante esta presentación de hoy, porque saben que los ambientes de alta montaña son sumamente ricos en especies, sumamente ricos. Miren, Patagonia tiene más o menos 2.500 especies de plantas, unas 500 especies están en las altas cumbres. Ustedes piensen, el 20% de todas las plantas de Patagonia están en la alta montaña, lo cual es un número realmente muy llamativo, ¿no es cierto? Y miren, si me permiten contarles algo más, por ejemplo, en el Parque Nahuel Huapi, más o menos se calcula que hay unas 1.400 especies de plantas y 300 habitan en la alta montaña de nuestro parque. Esto es un 21% de todas las especies del parque están ahí arriba y sin embargo las zonas altoandinas del parque solamente representan el 20% de la superficie del mismo. O sea que realmente es increíble la riqueza que tienen los ambientes de alta montaña. Miren, para que tengan un número comparativo, esta es un trabajo viejo, ustedes verán que es de 2005, que hicieron dos colegas de la Universidad del Comahue, y ellos hicieron un catálogo de todas las especies que viven en el parque. Bueno, hoy este catálogo, digamos, ha quedado un poco desactualizado porque hay especies nuevas, pero fíjense, solamente para que tengan a modo de referencia, usualmente nosotros pensamos que el bosque es donde se alberga la mayor cantidad de especies, y sin embargo, miren, se van a sorprender si yo les digo esto, toda esta superficie enorme, es lo que llamamos bosque húmedo en el Parque Nahuel Huapi, que es el 60% del parque, alberga solamente el 13% de las especies del parque. Este bosque de transición, ¿no es cierto?, los cipresales, toda esta zona entre el bosque húmedo y la estepa, que es el 14% de la superficie del parque, alberga el 15% de las especies del parque nada más, ¿no? Fíjense acá, la estepa alberga casi el 15% de las especies del parque en un 6% de la superficie, lo cual eso realmente es increíble. Pero miren acá, la alta montaña, acá dice 18,5% de todas las especies del parque en un 20% de la superficie. Fíjense, si comparan los porcentajes, 13, 15, 14,5, 18,5, la mayor cantidad de especies en el Parque Nahuel Huapi están en las zonas de alta montaña. Acá van a ver que faltan números para llegar al 100%, porque hay otros ambientes que no consideré en esta figura como ambientes acuáticos, ambientes antropizados, ¿no es cierto? Zonas alteradas por la actividad humana. Entonces realmente esto es increíble. Cuando yo vi a ver, acá se me trabó la diapositiva, me parece, acá va, acá. Bueno, hice esta misma cuenta en el lago Puelo, estuve haciendo una campaña ahí con los guardaparques del lago Puelo, y fíjense que nosotros registramos 152 especies estrictamente altoandinas, y en el lago Puelo hay 775 especies, lo cual representa entonces la planta de alta montaña un 19% de todas las especies del parque. También es un número increíble, ¿no es cierto? Hice lo mismo en el Parque Los Glaciares, en la zona norte, y exactamente lo mismo, el 24% de todas las especies del parque están por sobre la línea del bosque. Y en el Parque Perito Moreno, mucho más todavía, es más de la mitad de las especies del parque, pero claro, acá la zona del Parque Perito Moreno tiene montañas que están muy metidas en la estepa, entonces también plantas de la estepa se van hacia la zona de alta montaña.
Entonces, realmente los ambientes de alta montaña son sumamente ricos. Y saben una cosa, a nivel mundial, esta tendencia se repite. Es más, este señor Christian Corner, que es súper especialista en ecosistemas de alta montaña, él ya había hecho esta predicción. Él decía que la flora de alta montaña representa entre un cuarto y un quinto de la flora total de una región en 100 metros cuadrados. Bueno, cuando yo leí esto fue lo que me estimuló a ver si esto se cumplía acá en Patagonia. Y se cumple exactamente. Entonces tenemos que pensar que la alta montaña es un refugio de una enorme cantidad de especies. Esto, si me permiten decirlo nada más rápidamente, la mayoría de estas especies están en estas montañas más áridas porque las condiciones de vida son mucho más favorables que las montañas del oeste, ¿no es cierto? Las montañas pegadas a la cordillera tienen como las condiciones de vida son más desfavorables, las temporadas libres de nieve son más cortitas, ¿no? Y el Cerro Catedral, por ejemplo, es una montaña que está en el medio de estos dos sistemas, de las montañas occidentales y orientales, y es sumamente rico en especies, justamente que es uno de los sitios donde más practican escalada, es una de las zonas, uno de los cerros más ricos en especies en esta zona. Porque omití decirle que los cerros del oeste a veces tienen especies que no viven en el este, los cerros del este tienen especies que no viven en el oeste, y el Cerro Catedral tiene especies de las dos vertientes, entonces es muy interesante. Ahora, vamos un poquito a qué característica tienen estas plantas de alta montaña, ¿no? Porque es un conjunto de especies muy singular y eso se debe más que nada a las particularidades de sus adaptaciones, porque realmente para vivir ahí arriba tienen que tener un montón de ajustes que les permitan sobrevivir a las inclemencias de las altas cumbres. Pero justamente saben que eso a veces la hace más vulnerable a los impactos humanos, ¿no? Por empezar, muchas de estas especies son de pequeño tamaño. Entonces eso hace que a veces nosotros creamos de que hay poca diversidad. La falta de diversidad es aparente. Lo que pasa que si caminamos sin prestar atención, muchas veces no las vamos a notar. Y eso hace que muchas veces se pisoteen las plantas porque como son pequeñitas, entonces a veces no, si uno está mirando el horizonte y no mira específicamente el suelo, muchas veces ocasiona daños, ¿no? Otro tema es que estas plantas tienen estructuras subterráneas sumamente desarrolladas, porque en general nosotros lo que vemos es solamente un 50% de la planta, todo el resto está abajo. Miren, esta planta, la flor de seda, que es una de las plantas más llamativas de la zona, fíjense lo que es abajo, ¿no? Esta planta todos los años tiene que reconstituir su parte aérea porque durante el invierno la pierde y lo hace gracias a esta energía, ¿no? Bueno, obviamente que si en algún momento por alguna actividad estas plantas se desentierran, nunca van a poder volver a enterrarse por sí mismas. Esta planta quedó fuera cuando en el catedral estaban trabajando ampliando las rutas, la desarraigaron y obviamente esta planta no puede sobrevivir, enterrarse a sí misma toda, ¿no? Y a veces uno cuando va subiendo por sitios en la alta montaña donde el sustrato es muy móvil y muy suelto, con las botas, uno tiene que prestar atención por donde camina porque corre el riesgo de desenterrar las plantas que quedan con esa parte enorme expuesta, ¿no es cierto? Miren este otro, la planta es muy pequeñita, pero tiene toda esta estructura. Bueno, en este caso no le va tan mal cuando se desentierra porque rueda cuesta abajo, se rompen pedacitos del rizoma y entonces cuando lo tapa de una plancha vuelven a salir y se reproduce de esa manera. Pero eso es un caso especial. A veces también las plantas tienen colores oscuros porque ellas también tienen como factores de protección solar para las altas radiaciones. Entonces muchas veces pasa que debido a esa coloración son bastante crípticas y entonces nosotros no la vemos cuando estamos caminando, como pasa con esta pequeña viola, ¿no es cierto? Con esta pasa lo mismo, esta planta tiene exactamente el mismo color de las rocas
y a veces estas pequeñas hojitas son bastante duras, y por ejemplo, esta es una especie que sufre muchísimo con el pisoteo, y generalmente se mueren cuando son pisoteadas, o al menos quedan con todo el crecimiento, que tienen un crecimiento apical, quedan con con sus tejidos alterados, y entonces se deforma el crecimiento de la planta, ¿no? El patrón de crecimiento. Estas especies yo las he visto desaparecer en sitios de mucho pisoteo, por ejemplo en senderos de trekking del volcán Copahue, donde la gente se dispersa de los senderos, y realmente que es muy triste. Y pasa también en la zona del Lynch, donde la gente a veces se sale del sendero y camina, se distribuye en distintos lados, y estas plantas se van muriendo porque no resisten. Otras adaptaciones interesantes son las cubiertas de pelos, ¿no es cierto? Para evitar la transpiración, los herbívoros, el roce de la arena y de la nieve, ¿no es cierto? Eh, Estas plantas, por ejemplo, son realmente admirables. Muchas de estas plantas de alta montaña, especialmente los arbustos, crecen de manera formando carpetas muy, muy duras y apretadas contra el suelo. A veces son cojines, ¿no es cierto? Como almohadoncitas, que son muy, muy, muy apretadas y muy compactos. Y este crecimiento es lentísimo. Por ejemplo, una carpeta de este tamaño puede tener cientos de años, ¿no es cierto? Entonces, este hecho de que las plantas sean muy longevas también es todo un tema, ¿no? Por ejemplo, se han descubierto que estas especies de azorela están entre los organismos más viejos del planeta, ¿no? Hay registros de plantas de 3.200 años. Esta no la tenemos nosotros acá en nuestra Patagonia, pero sí la tenemos en los Altos Andes al norte, ¿no es cierto? De Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Realmente son plantas increíbles, y uno tiene que ser muy respetuoso de ellas porque no solo porque son muy viejas, que a lo mejor uno está caminando sobre plantas que tienen, no sé, 500 años, 600 años, 1000 años, sino que también estas plantas cumplen una función importantísima como nodrizas en los ambientes desfavorables. Es decir, ellas albergan otras especies entre sus ramas. ¿Por qué? Porque una planta nodriza como esta, por ejemplo, o vuelvo a la foto anterior, estas plantas entre las ramitas que son apretadas guardan humedad, la temperatura es más alta ahí adentro durante el día, y durante la noche también. Tienen materia orgánica porque las partes muertas de la planta van quedando debajo de la carpeta. Entonces, estas plantitas que se incrustan en ella, que germinan ahí, realmente que están como en una vida en el paraíso, porque tienen más agua, tienen materia orgánica, tienen una temperatura mayor, y eso ha hecho que haya algunas especies que solamente pueden prosperar adentro de sus nodrizas, y no en otros lados. No vale para todas las especies, pero muchas hacen eso. Entonces, a mí me preocupa mucho que en algunos sitios donde el sustrato, digamos, donde la ladera de la montaña tiene mucha pendiente, por ejemplo, supongamos una travesía, están viniendo del Jacob y están subiendo al Frey por la ladera oeste, ¿no es cierto?, por el sendero. ¿Y qué pasa? Ahí es sumamente como inclinado el terreno y es muy inestable. Y entonces las plantas que uno encuentra generalmente son estas islas, estas pequeñas nodrizas con su jardín asociado. Y entonces yo he visto que mucha gente pisa arriba de las plantas porque la usan como escalones, es muy tentador. Y bueno, y realmente uno tiene que pensar que está tentando contra estos pequeños jardines que pueden tener cientos de años o decenas de años de antigüedad, ¿no es cierto? Y estas islitas realmente son sumamente importantes, no solo porque, digamos, las plantas se ayudan entre sí, sino porque establecen relaciones con los animales. Muchos animales la usan como refugio, aparte, al florecer, eso es algo que está estudiando Sabrina,
en sus trabajos de investigación, Sabrina Gavini, que ha trabajado en alta montaña. Ella ha visto que son más efectivas en la atracción de los polinizadores cuando hay muchas plantas juntitas. Entonces, lo que les quiero decir sintéticamente, que estas formaciones son sumamente particulares, sumamente importantes en los ecosistemas de alta montaña, ¿no es cierto? Bueno, y las flores, para terminar un poquito con las adaptaciones, son tremendamente llamativas. ¿Por qué? Porque ellas necesitan sí o sí atraer a los polinizadores para que las ayuden en su reproducción, porque los vientos son demasiado fuertes, entonces no le pueden confiar el polen al viento. Aparte, digamos, las plantas de alta montaña tienen que tener como ser muy económicas en el gasto de los recursos, ¿no? No pueden derrocharlo, donde viven es muy pobre, entonces ellas tienen que racionar en dónde ponen la energía. Bueno, la producción de flores es algo increíble. Mucha gente, digamos, viene de todo el mundo para ver las flores que existen en nuestra alta montaña, pero lo más importante es las relaciones que estas plantas a través de sus flores establecen con los polinizadores. Hay un montón de polinizadores, hay gente que los está estudiando ahora, como la misma Sabrina que yo les comentaba. Muy interesante la cantidad que hay, que también uno piensa en un ambiente tan pobre no debe haber polinizadores, pero hay una cantidad enorme y hay relaciones que nosotros desconocemos que establecen ellos con las especies, ¿no?, que visitan. Y bueno, y yo no tengo más tiempo para comentarles sobre las adaptaciones, pero hay adaptaciones fisiológicas que son increíbles. Por ejemplo, presencia de sustancias anticongelantes, la producción de factores de fotoprotección, los mecanismos que inducen a la floración, ¿no es cierto? Esto de los factores de fotoprotección, también yo quiero comentarles algo, que cuando ellas están tapadas con la nieve, cuando la nieve se empieza a poner sopa, vean, cuando la nieve es muy blanca, digamos, los rayos del sol se reflejan y entonces la planta está oscura. Pero cuando la nieve se empieza a poner sopa, le llega como que empieza a penetrar, ¿no?, el manto, perdón, la luz, las radiaciones empiezan a atravesar ese manto de nieve y digamos, actúan sobre las plantas e inducen la formación de hormonas, de hormonas de la floración y de factores de fotoprotección. Esos factores de fotoprotección tardan unos días en activarse. Entonces también si uno camina y las desentierra y las deja expuestas a la radiación intensa cuando todavía no han hecho los factores de fotoprotección, algunos estudios en otros lados del mundo han demostrado que las plantas a veces se mueren, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ser extremadamente cuidadoso y respetuoso cuando camina en un ambiente que es tan difícil para la vida de las especies, ¿no? Y ellas han logrado establecerse ahí a través de miles de años de evolución. Entonces, y una cosa, esto, ¿no? Remarcarles esto, que estas especies, si bien están adaptadas a vivir en esas condiciones extremas, no les da lo mismo cualquier sitio en las montañas. Entonces, lo que yo quería contarles ahora, disculpen que vaya rápido, pero hay tanto para hablar, es que estas especies eligen determinados sitios en donde ubicarse, ¿no? No les da lo mismo, porque si bien todas están adaptadas, pero es distinto vivir en un roquerío así que vivir en una zona más baja, en donde hay más pastizales, ¿no es cierto? Entonces lo que quería comentarles un poquitito ahora es cómo se distribuyen en la alta montaña y después contarles un poquito cuál es la relación de esta distribución con los picos en los cuales ustedes generalmente escalan, porque ya van a ver que ahí está la flora más particular. Miren, se los muestro acá con fotos para que sea más fácil. Estas plantas de alta montaña, digamos, estas 300 especies, pongamos, del Parque Nahuel Huapi, se distribuyen en las distintas montañas teniendo en cuenta dos factores principalmente, que son la humedad y la temperatura, ¿no?
Y también influye el grado de disgregación del sustrato, porque es distinto vivir en una piedrita disgregada, un sustrato que es más bien arenoso, en rocas graníticas, donde hay pocas posibilidades para anclarse, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a la humedad, ustedes acá pueden ver el efecto. Acá hay un ambiente sumamente húmedo, acá hay un ambiente sumamente árido. Entonces ya se estarán imaginando que si la humedad influye en la distribución de las especies, acá vivirán especies que no pueden vivir acá arriba y viceversa, ¿no? Entonces ahora se los voy a mostrar. Vamos a empezar a hablar un poquito de cómo influye la humedad. Entonces acá vamos a ver que hay como dos comunidades vegetales o dos grandes grupos de plantas, las que viven en los mallines y cursos de agua, por un lado, y las que viven en los pedreros por el otro. Vuelvo a esta misma foto, ¿no es cierto? En los mallines y cursos de agua va a haber una comunidad y en estos lugares más áridos va a haber otra comunidad de plantas, ¿no es cierto? Entonces, este grupo que vive en los mallines, vegas y cursos de agua es muy particular. ¿Por qué? Porque uno mira así y realmente estos sitios son sumamente importantes. Ustedes reconocerán esto acá en la zona del Catedral, porque tienen una alta cobertura vegetal y saben que tienen una diversidad enorme de especies, estos sitios de mallines, ¿no? A veces los mallines tienen más que nada musgos, como pasa acá, que están dominados por hierbas no gramíneas, ¿no? No son pastos, y en otros lados hay como más pastos, más juncos, como plantas más duras, ¿no? Ustedes lo notan cuando caminan, a veces estas plantas son como más duras, más resistentes. Pero los mallines, algo que me gustaría que ustedes se lo graben para siempre, ¿no? Es que los mallines son extremadamente sensibles, especialmente los mallines que están dominados por musgos y por hierbas que no son gramíneas. Y transitarlos en época de crecimiento puede ocasionar daños que son irreversibles. Ya en Chile se ha estudiado que atravesar un mallín de hierbas cuando las plantas están en su estación de crecimiento, puede producir la muerte de las plantas, ¿no? Eh, Ustedes van a tener una charla la semana que viene con Agustina Barros y con Clara Pisolito. Con ella hemos hecho un trabajo de investigación de cómo afectan los caminantes, el tránsito en las comunidades de alta montaña. Entonces, siempre eso tener en cuenta. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, cuando se sube por el Valle del Campanile para ir a escalar en el Catedral, la cantidad de mallines que uno atraviesa en esos senderos, ¿no? Realmente para pensarlo en el momento de caminar. Y el otro grupo viven los pedreros, ¿no? Estas plantas que viven en un ambiente como esto que les estoy mostrando acá, difícilmente puedan estar en los mallines y la de los mallines difícilmente puedan estar acá arriba, ¿no? O sea, acá ustedes ven que hay mallines colgantes y estos tienen otra vida. Bueno, en estos pedreros influye mucho la temperatura. Acá empieza a jugar mucho el tema de la temperatura. ¿Por qué? Porque distinto es vivir en las cumbres y en las laderas sur de las montañas, porque esos pedreros son muy fríos, ¿no? Y si yo vivo, perdón, o sea, esta es la cumbre misma de las montañas, ¿no? Y la ladera sur, que en este hemisferio es la más fría, la más oscura, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, en el Parque Nahuel Huapi, para que ustedes se imaginen, se da por encima de los 1900 metros sobre el nivel del mar. Sería el copetito de la montaña. Y más abajo, un poquitito más abajo, entre la línea del bosque, es decir, entre los 1700 y los 1900, uno puede decir, bueno, ahí es más templadito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es más templado, pero en el lado este, ¿no es cierto? Va a ser más húmedo que en el lado norte y oeste, donde le da todo el sol de la tarde, ¿no es cierto? Miren, ahora se los hago más fácil con imágenes, pero quiero que tengan en cuenta esto, miren, en las cumbres de las montañas, en las laderas sur, viven, digamos, se forman lo que nosotros llamamos semidesiertos de altura. Como ustedes pueden ver acá,
hay plantas que para mí son las más hermosas, son bien altoandinas, bien altoandinas, son plantas que raramente ustedes van a encontrar en altitudes menores en el parque, en otros ambientes como en un bosque rarísimo. Entonces acá viven en estas zonas de altura, que es la zona donde, bueno, a todos nos gusta ir cuando vamos a las montañas, queremos llegar hasta las cumbres o sitios que a lo mejor ustedes atraviesan para escalar. Miren, estos semidesiertos de altura tienen una diversidad baja de especies, pero lo que yo les digo, la gran mayoría son estrictamente altoandinas. Entonces, estos ambientes, estos roquedales, son los más exclusivos, digamos, los más singulares entre todo lo que es la zona de alta montaña, ¿no es cierto? Y esta comunidad es extremadamente frágil. Las plantas no están adaptadas a los impactos de los caminantes, porque ustedes pueden ver, están entre las rocas, ahí tranquilamente habitando, tratando de aprovechar las temporadas cortas, las condiciones de los vientos, etcétera. Y entonces, bueno, realmente que son los sitios donde hay que tener muchísimo cuidado cuando uno transita. De hecho, nosotros vimos que esta zona era tan sensible que en el estudio que se hizo en el Parque Nahuel Huapi no se hicieron pruebas o testeos de impacto en estos sitios para no perturbar a estas plantas que están ahí desde hace tanto tiempo. Después lo van a entender mejor cuando se los cuenten la semana que viene. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que los sitios donde se hace escalada generalmente albergan especies de esta comunidad. Ya como lo dijo el colega anterior, ¿no es cierto? Son plantas que están ancladas y que por ahí hay que tener mucho cuidado cuando uno está escalando, ¿no es cierto? Porque están aferradas a esas pequeñas grietas donde hay apenas un hilito de suelo o a lo mejor de materia para que puedan fijarse. El otro grupo que está más abajo y mirando al norte o al oeste, donde da todo el solazo de la tarde, ¿no es cierto? Ustedes saben cuando suben una montaña por la cara norte, difícilmente vayan a encontrar agua. En general hace un calor ahí, es todo seco. Bueno, esta comunidad de plantas que vive acá se parece más a la estepa, ¿no? Fíjense que no tiene nada que ver con lo que yo les mostraba anteriormente. Es directamente como una estepa de altura. Tienen una cobertura vegetal alta, una gran diversidad de especies, pero muchas de esas especies también se encuentran en la estepa patagónica. Y lo bueno es que estas comunidades, digamos, en algunos sitios forman estos pastizales, ¿no? Que tienen una cobertura altísima. Ustedes lo recordarán, ¿no es cierto? Si suben, no sé, al Catedral por el filo de la palmera o por... hay muchos sitios en donde acceden a través de pastizales y esta es la comunidad que es más resistente al tránsito. Entonces, a veces, si uno tiene que elegir un sitio donde subir o transitar, quizás esta es la comunidad que tiene menos problemas, pero el tema es que es la comunidad que suele tener un uso ganadero bastante impactante, que no pasa acá en Río Negro, pero sí pasa en Neuquén, por ejemplo. Si algunos de Neuquén sabrá que los veranadores suben ahí para que el ganado se alimente en la época de verano, ¿no? Y después queda la otra ladera, las laderas que miran hacia el este, cuando salen del bosque y van subiendo, como por ejemplo, no sé, la mayoría de los senderos van por el lado este, ¿no es cierto? O por ejemplo cuando suben al Otomailing, ¿no es cierto? Van a ver estas estepas, que son estepas arbustivas enanas, a veces son más cerradas, a veces son más abiertas, como se ven acá en la foto, ¿no? Estas tienen una cobertura intermedia entre las otras dos comunidades, ¿no? Una diversidad de especies intermedia. Y una cosa que, miren, que nosotros no sabíamos hasta que no se hizo ese estudio, que esta es la comunidad más sensible al pisoteo. Es la más sensible de todo. ¿Por qué? Porque acá viven muchas especies leñosas y que son quebradizas y son especies que a lo mejor tienen muchísimos años. Entonces cuando uno les camina arriba y se quiebran,
no alcanzan a recuperarse. Y de hecho, se los van a contar las chicas la semana que viene, pero se ha visto que con solo 30 pasos esa comunidad se daña y no logran recuperarse al año siguiente, y no se pierde solo la cobertura vegetal, sino también se pierden especies. Así que, como decía también el colega anterior que está haciendo su estudio para su tesis, es muy importante, ¿no? Tener ese registro. Y bueno, estoy ansiosa ya por saber los resultados de esa tesis, a ver qué observaron en los sitios en donde ustedes van a escalar, ¿no es cierto? Bueno, y para terminar, quiero hablarles así rápidamente de la importancia de la conservación de los ecosistemas altoandinos. Y ahora ya dejo de hablar de la flora, ya dejo de hablar de la flora, porque la flora no está sola. La flora forma parte de un ecosistema único, de un ecosistema, como ya estarán viendo, muy singular con su dinámica propia. Y las plantas cohabitan con animales, con musgos, con hongos, con líquenes, con microorganismos, y establecen una red de relaciones en un equilibrio sumamente delicado. Y saben que es un ecosistema que no está estudiado en su totalidad. Así como yo les digo ahora, bueno, yo cuando empecé a estudiar las plantas no había casi nada. Ahora uno puede decir, bueno, las plantas ya está, ya se sabe que hay en la alta montaña. Pero, por ejemplo, los polinizadores recién ahora están como o sea, desde hace años en estudio, pero no está acabado el estudio de los polinizadores. Los líquenes altoandinos, ¿no? Que yo sepa, estudios de líquenes y de musgos de alta montaña no hay. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los microorganismos en la alta montaña? Realmente que hay un montón de cosas que nosotros desconocemos de estos ecosistemas particulares, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, acá hay fotos de los líquenes. En muchos sitios, por ejemplo, en Estados Unidos, en todos los sitios de alta montaña, hay carteles que dicen, sean cuidadosos con la costra orgánica, ¿no? La costra orgánica es porque a veces los líquenes forman y los musgos forman mantos, ¿no? Que cubren el suelo en sitios muy desfavorables y digamos, inician la vida en el suelo, porque son los que incorporan materia, minerales o fijan nitrógeno en algunos casos, ¿no es cierto? Y son los que van acondicionando el suelo para que puedan fijarse luego otras plantas. Eso lo he visto mucho, mucho en el Parque Los Glaciares, en el Perito Moreno, así en la zona más al sur. Bueno, los mamíferos ya después lo van a tener a Hernán la semana que viene, pero hay mamíferos ahí muy importantes, aves, por ejemplo, ya les habló la colega anterior, pero también hay un montón de reptiles, de anfibios, saben que estos muchos son endémicos también y son particulares, tienen adaptaciones particulares, por ejemplo, comen frutos en lugar de comer insectos. Hay un montón de especies que son endémicas inclusive, y invertebrados, bueno, lo que yo les decía, no se sabe exactamente cuántas especies de arañas hay, cuántas especies de hormigas, cómo interaccionan las hormigas. Por ejemplo, yo he visto que muchas veces estas plantas que son del género viola, cuando uno las toca, salen las hormigas a atacarnos, o sea, te quieren picar la mano y porque, bueno, están estableciendo una relación simbiótica con la planta. Seguramente la planta que tiene glándulas, algo le ofrece a cambio. Bueno, es un mundo increíble, increíble, que tenemos que conocer más, ¿no? Y muchas de las especies, por ejemplo, en la alta montaña, son como los últimos refugios que tienen algunas especies, como el huemul, que es una especie en peligro de extinción, ¿no? Que bueno, que cohabita con esas plantas, que las usa como alimentos, ¿no es cierto? Y aparte de la elevada riqueza de especies que tienen las montañas y de que son estrictamente altoandinas, como yo les decía, hay especies microendémicas, por lo tanto son un banco genético único, irrepetible. Si eso se destruye, no se va a volver a generar, porque llevan por lo menos 10.000 años desde que se retiró el último glaciar, jugando el juego de la evolución en esas altas cumbres.
Por ejemplo, miren, este es un senecio microendémico chiquitito, muy chiquitito, que encontramos en el Cerro Carbón y Estratos, en Bariloche, con una pequeñísima extensión en el Cerro Ñireco y en ninguna otra montaña, en ningún otro lado, ¿entienden? Y bueno, y justamente ahí es donde a veces andan con las motos pisando esta planta, que yo siempre digo, bueno, las chicas del parque de conservación estaban bastante consternadas por esto y tratando de ver qué se podía hacer con este tema, ¿no es cierto? Bueno, esto ya se les comenté, hay especies especiales y vulnerables. Esta yareta de 3.000 años, esta foto me la mandaron de Mendoza, de Tupungato, ¿no? Han descubierto esta planta. Y aparte la montaña, digamos, es reservorio de agua dulce. Nosotros, la mitad de la población del mundo depende de las montañas como provisión de agua dulce. Y también son santuarios para muchas culturas. Ya la van a tener a Soledad Caracoche en una de las últimas charlas que les va a hablar, pero para muchas culturas las montañas son lugares súper sagrados y sumamente importantes. Y para nosotros mismos, a ver, se me trabó acá la presentación. Para nosotros mismos las montañas son sitios donde nos inspiramos, donde contemplamos, ¿no es cierto? Donde sitios que nos ayudan a recrearnos, a mantener la salud física, la salud mental, la salud espiritual. Ustedes más que nada lo deben saber, yo siempre respeto mucho a la comunidad de escaladores porque eh, sé que les gusta esto de la contemplación, de estar. Nosotros hicimos un estudio en Piedra Parada, un plan de manejo y tuvimos una respuesta muy rápida del grupo de escaladores para desmontar una de las líneas, ¿no es cierto? Y sé que van a veces a meditar, a pasar las noches arriba. Entonces, ustedes ya saben exactamente a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Y bueno, y para muchos de ustedes que trabajan en actividades de guía, por ejemplo, de guiadas, de turismo, las montañas son asiento de actividades turísticas, deportivas, recreativas, de investigación, productivas. O sea, si bien la ganadería es impactante, son, digamos, la fuente de sustento para muchas comunidades rurales, especialmente en Neuquén, ¿no es cierto? Entonces, son sitios que están ligados a nuestra vida, a pesar de que uno crea que están allá arriba, no tenemos relación con ellos, ¿no? Entonces, este es mi último mensaje para terminar. Disfrutemos de las montañas, pero caminemos con cuidado siempre, o sea, que nuestro paso por las montañas no deje rastro. Ya Claudio Cheva les va a contar esto, pero realmente creo que cada uno de nosotros que tiene acceso a esta información como la que estamos teniendo hoy, eh, uno ya es responsable, ¿no es cierto? Ya no puede decir no lo sé. Y creo que tenemos que, digamos, todos, yo espero que todos nos comprometamos a difundir esto, porque a veces los daños que se hacen son por desconocimiento, no es por maldad, sino por desconocimiento, ¿no? Entonces es como que una gran responsabilidad nuestra el tratar de conservar esos sitios que nos gustan tanto para que queden de la manera como a nosotros nos gusta, ¿no? Y como las aves las necesitan y como las plantas las necesitan también. Bueno, ahí tienen mis datos, si necesitan alguna información en algún momento, ustedes me pueden escribir, me pueden mandar fotos. No tengo problema en responder, a veces demoro un poquito porque por ahí estoy tapada, me piden muchos datos y a veces demoro en responder. Y también les dejo una invitación, si quieren saber más, ustedes van a tener esta presentación y después se las voy a dejar a Laura, a los organizadores. Si ustedes entran a este link, el año pasado organizamos con naturalistas de Patagonia eh, y con el área de deportes también de la municipalidad, unos encuentros para aprender sobre la flora y la vegetación altoandina y bueno, y los pudieron grabar.
Así que acá tienen todos los videos, van a tener también una presentación hermosa de Sabrina Gavini, hablando de lo que ella descubrió con estas islas de vida, y tienen materiales de lectura para leer ahí también y para descargarse, libros, folletos, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso es lo que tenía para compartirles.